Bueno, eh, buen día a todos los colegas, las personas que visitan la plataforma de Hipermedia Magazine. Estamos en otra conversación sobre arte contemporáneo. Hoy con el colega, con el artista Raichel Carrión y por supuesto con Antonio Correa Iglesias, que ya es parte de la casa, de la plataforma. Buen día, Raichel, buen día, Antonio. Hola, buenos días. Vamos a estar conversando un poco sobre la obra de Raichel y sobre otros temas relacionados con el arte cubano contemporáneo, de dentro y de fuera. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Adelante, Antonio. Buen día, Henry. Buen día, Rachel. Hoy es una de esas entrevistas que uno siempre espera, ¿no? Porque conversar con Rachel, hace años no nos veíamos y después, durante todos los años que conversamos, cuando estábamos juntos en ELISA, en roles similares y diferentes al mismo tiempo, siempre fue como una experiencia muy divertida, muy interesante, ¿no? Y entonces encontrarlo hoy después de tantos años y poder revisar con él de alguna manera su trabajo, esto promete ser una de esas entrevistas de antología, ¿no? Para seguir viéndolas en el tiempo. Buen día, hermano, ¿cómo estás tú? Oye, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y nada, muy contento de verlos bueno, y de verte, ¿no? Como tú dijiste, hace tanto tiempo. Y nada, estoy muy bien por acá trabajando y, y es un gusto y un honor que me hayan invitado aquí a Hipermedia. Muchas gracias. No, a ti por aceptar la invitación y por estar también con usos horarios diferentes. Rachel siempre ha trabajado, yo siempre te recuerdo en Elisa, tú siempre fuiste una figura sui generis, vamos a llamarle así, ¿no? Por tus posturas. Era una suerte de performance permanente, tu diario vivir en Elisa, ¿no? Y pasaste siempre fuiste visto como una figura sui generis dentro del ambiente del arte y sobre todo dentro del ambiente de Elisa, ¿no? Yo siempre recuerdo condición sui generis que te llevó, que acarrió determinadas situaciones. Yo recuerdo siempre este, cuando tuvimos que revisar nuevamente un examen, que tú hiciste toda una valoración muy particular de la obra de Nietzsche en una de mis clases y la jefa del departamento de filosofía, que también era la jefa del partido, la secretaria del partido, me decía que era inaceptable que tú hubieses dicho esas cosas de Nietzsche. Y yo le decía, bueno, pero bueno, es su punto de vista y está fundamentado. Y la filosofía básicamente es un ejercicio de especulación. Y aquello terminó como la fiesta del guatao. Pero esa condición sui generis se ha transportado a tu obra. Había siempre una primera exploración sexual, había mucha sexualización en tus pinturas, que eran casi pinturas inmensas, bastante grandes en formato, pero siempre había un elemento que se articulaba en toda esa visualidad, que era la burla, la socarronería. Cuando nadie hablaba de la burla y del meme, ya en tu obra había una suerte de burla profunda, de una suerte de socarronería profunda, una ironía muy bien articulada en una visualidad. ¿Cómo esos elementos se han mantenido, si se han mantenido o no, en todo tu trabajo posterior, Rachel? Sí, bueno, yo creo que ha cambiado un poco. Y digamos como que me lo he tomado más serio lo que me está pasando, porque ha tenido que ver también con estar atravesado por el dolor, ¿no? De cómo está hoy eh, el mundo contemporáneo, ¿no? Y además la situación cubana y todo lo que dejé allí. Y entonces no es que ya uno no haga chistes, sino es que uno no introduzca algún elemento así más, digamos, humorístico, o esto que tú decías, la socarronería, sino es que, no sé, me he interesado un poco más en ahondar en lo que es la idea de, de la empatía, del ethos, ¿no? De la violencia, y entonces yo creo que me he puesto un poco más, incluso he estado como medio últimamente, como decimos nosotros, belicoso, y entonces como un poco como enfadado, como con dolor, como con...
por todo lo acontecido, porque además tuve también tuve unos problemas ahí con mi papá, por mi pensar, ¿no? Que es algo por lo que hemos atravesado tantos cubanos, ¿no? Y entonces, y más estando aquí afuera. Entonces, yo creo que he dado un giro. De hecho, no he hecho más performance. Estoy pensando en que sí, en retomarlo como medio, incluso introducir el dato del baile, que es una cosa que todo el mundo que me conoce sabe. Y entonces a partir de ahí tal vez sí que puede ser un poco más, digamos, feliz o entusiasta a partir de la forma, de la operatoria dentro de los performances que estoy pensando, ¿no? Pero cuando te digo que me he girado y me he puesto un poco más severo, ¿no? Con el cómo abordar todas las temáticas que están ahora mismo funcionando en el mundo, ¿no? En el sentido ya del social, político y afectivo, sobre todo, que eso me importa mucho. He retomado como se ve, o como se ha visto, el dibujo. Estuve pintando al principio mucho tiempo, como unos 5 o 6 años, y hasta que empecé a pensar en hacer algo, ¿no? Pero estaba en la contemplación. Entonces, como claro, como que he salido de allí, de la fiesta, de la madrugada, del pasar trabajo, del sudor, del clima, de todas las condiciones sociopolíticas que acarrean la isla, ¿no? Al venir aquí de pronto a una zona seca, Aragón, con unos bosques maravillosos en medio de las montañas, entonces me he entregado así a la contemplación y entonces como que me he serenado muchísimo y he empezado a pensar un poco. Incluso he empezado también a leer algunas cosas por ahí, y como que he estado ya dándole vueltas para como volver a arrancar con ciertas cosas ya bastante lastimosas, ¿no? Y que se vean eh, eh, a través de lo que estoy, de mi práctica artística, sobre todo dejando ver eso, ¿no? Lo que me importa, la condición humana, ¿no? Que es lo que es lo que más me interesa. Y, y hasta ahora sigo interesado en ello. Y estoy trabajando muchísimo sobre esa temática. De hecho, estoy preparando una exposición que tiene que ver sobre la violencia en sentido abstracto, ¿ya? Es una personal y que tiene que ver con estos dibujos de gran formato. Y entonces he estado por ahí trabajando sobre eso, básicamente. Sin embargo, en revisando lo que nos mandaste y revisando el website, yo entiendo lo que me estás explicando y ahí vamos a llegar también. Sin embargo, cuando uno revisa en el tiempo, como me pasó a mí durante estos días que estaba revisando todo tu material, sin embargo, cuando uno revisa en el tiempo, por ejemplo, videos como exploración espacial, Ese sí. videos como este que fue muy comentado en Cuba, que era tú comiendo insectos. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, este performance que tú haces en el medio de una marcha, creo que se llama Falla en la Censura. Sin Falla de embargo, origen, sí. falla de origen, ¿cierto? Sin embargo, en ese Raichel, que es muchísimo más joven, hay toda una disposición a algo que el sistema totalitario cubano ha hecho pasar como patología, como Ajá. enfermedad, pero que en sí es un derecho humano, que es el derecho de disentir. Abel Sierra Maderos en su libro El cuerpo nunca olvida, que acaba de salir publicado por Rialto, hace todo un análisis sobre cómo se construye la disidencia como patología, cuando disentir es un derecho humano, es algo completamente natural, el disentimiento. En ese Rachel ya hay una búsqueda por disentir, hay una búsqueda por encontrar esas fallas de un sistema que no es lo que nuestros padres pensaron que era. Claro, hay una radicalización en tu dibujo, en toda tu obra en dibujo, que además
descubrirte como, yo te había conocido como pintor, pero descubrirte como dibujante es impresionante. El manejo técnico que tú tienes del dibujo, o sea, cómo tú te ves en esa evolución visual, ¿no? Porque ese Raichel que conocimos estudiando ya tenía una profunda vocación hacia el disentimiento, hacia encontrar lo que no está funcionando bien, que es en última instancia lo que siempre nos ha puesto en contradicción con nuestros padres. Claro, sí, no, que fue muy divertido, el de exploración espacial, a mí me encanta, y todos aquellos, ¿no? Pero sobre todo donde, es que ahí donde yo me metí, es una secundaria que llevaba 25 años de estas ruinas antes de existir, ¿no? Y entonces, desde luego, quería una estética ochentiana, por eso la canción, me busqué un tipo un amigo mío que hace video de 15 para que me hiciera esas transiciones, para que sea bien cheo, ¿no? Y la idea del tipo que no tiene nada que hacer, que anda por ahí, pues, bueno, pues regodeándose en ese paisaje todo agreste ahí con todo el marabú ese. Y desde luego que tiene que ver con todo el vaciamiento que tiene que ver con la arquitectura cubana, con la improcedencia, con la mala administración, desde luego. Eso siempre ha sido. Y con desde luego, el de antropología, ese es uno de los, bueno, fue el primero, creo, en 2004, que se me interesó mucho, que tiene que ver con la resistencia, evidentemente. Una idea de un superhombre biológico a la hora para aguantar inclemencias del tiempo. Entonces, una onda kafkiana, ¿no? Evidentemente. Me fui al bote de 100 a la 1 de la mañana y me tiré allí por todo aquello que con fuego, que está al lado de la Cujay, allí en medio de todo, aparte el suelo estaba todo caliente, toda basura, entonces era como una especie así apocalíptica, ¿no? Entonces, de cómo sobrevivir a todo esto que está sucediendo en aquella isla, ¿no? Pero para mí el más importante que tengo es de Falla de Origen, desde luego, porque además eso que dices, que es interesantísimo, lo de esa patologización, porque incluso a mí me dijeron eso allí, cuando yo estaba. Lo que pasa es que, claro, a veces insertado, a veces es interesante haber insertado un micrófono para ver lo que opinaban las personas que iban pasando a mi lado mientras yo iba haciendo la acción, ¿no? Y fue una cosa, fue muy fuerte, porque claro, había muchos que, de hecho en el video hay algunos que sí te miraban de arriba abajo, y ¿Sí? entonces ya Te luego. miraban consternados, realmente. Sí. Y luego en la parte donde viene la seguridad, porque fíjate que se acerca, porque es el güero el que está haciendo la cámara, que es el steady man, le digo yo, es un tipo increíble, con el pulso. Y entonces que van y le preguntan, ¿y ustedes qué están haciendo? Claro, porque como esa marcha era por bloques, era la peculiaridad, no se había hecho así nunca. Y en 2007 decidieron hacerla por bloques. Porque esta fue la segunda vez que yo lo hice. La primera vez lo hice el 2 de diciembre. Y pasé casi desapercibido, ¿eh? Una cosa extraña, porque escogí ese día porque era el día de la defensa, desde luego. Entonces, ahí no sucedió nada. Entonces lo repetí el 1 de mayo. Y sin embargo, ahí fue donde se formó. Y claro, como era por bloques en los espacios vacíos, donde yo iba solo, porque tenía que continuar, y la idea mía tampoco era interrumpirla, como muchos decían allí, que me gritaban de todo. Era, en el caso que venían con los banderones, era bajarme y que pasara el telón por encima y yo continuaba. Tampoco era la idea. Era la idea de estar rompiendo eso, como decían, o sea, las líneas, como decían allí. Estás intentando, me decían otras cosas muy, muy feas, pero bueno, voy a decir, desgraciado, estás intentando romper la línea que tenemos formada aquí, ¿no? Hijo de aquello y de lo otro, que estabas drogado, que estabas borracho, que estabas lleno de estupefacientes, es decir, todo eso una masa furibunda con las venas en cuello, mientras me estaban sacando la seguridad, ¿no? Y luego, ahí sí que, donde sí vi el horror, al final fue donde había un seguridad de Estado, un negrón gigante, y el tipo me dijo fuera, apaga la cámara, y Jesús inteligentemente la dejó encendida, y se escucha todo. De hecho, en el video al final está traducido, ¿no? Al inglés para que se entienda así. Y entonces el tipo me dice, es que yo no te estoy diciendo que dejes de hacerlo, es el pueblo el que se va a sentir ofendido. Y es más,
tú no vas a llegar a la próxima cuadra. Ya cuando me miró y me dijo eso, cuando me dice, es más, no llegarás a la próxima calle, ya ahí es donde ya supe todo lo que iba a ocurrir después, ¿no? Y entonces, este fue como este video, o sea, este performance, es una acción que me sirvió para todo lo que estoy haciendo ahora, desde el punto de vista de cómo abordar la empatía. Porque yo ir así, a mí lo que me interesaba, no solamente tiene que ver con el disentimiento, el no ir al ritmo, o sea, una cuestión rítmica, evidentemente, ¿no? No voy a tu ritmo, pero no voy al ritmo tampoco de los individuos que estaban allí. No solamente del acto en sí, como acto político dentro de un escenario tan potente como ese, ¿no? Entonces, mira lo que te voy a decir dentro de este escenario, a partir de este movimiento que tiene esta masa que va hacia adelante, pero no solamente le estoy diciendo al poder que no voy a este ritmo, sino es que tampoco voy al ritmo de los que están allí, a nivel ya incluso individuo. Y entonces esto me ha llevado a reflexionar sobre la idea de la empatía, por la diferencia y no la empatía por la similitud, que es como se tiende a vivir hoy, ¿no? Y entonces me refiero a la hora de la no militancia, es decir, de la no militancia como relación afectiva. Es decir, a la hora de emparentarse entre un grupo social que va junto hacia algún lugar, aquellos que disienten incluso dentro de ese mismo grupo también pudieran ser excluidos. Y entonces yo creo que yo presto especial atención a esto, que es algo que me importa muchísimo, y es como, por eso le pongo en mi statement la idea de la politización de lo afectivo, ¿no? El cómo un gremio o cómo mucha gente o personas se afinan a partir de una ideología, ya sea política o ya sea cualquier otra, y no tomar al otro como viene, más allá de la prefiguración que hace uno a la hora de entablar cierta relación con otra persona. Es decir, a mí me interesa la no prefiguración y tomarte como vienes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso es que me interesa abordar la idea de la empatía, de la violencia, de la idea de los odios. Entonces, todo esto pero de manera bien, bien explícita, ¿no? Y terrible, además de construir a través de lo simbólico, de lo surrealista a veces, y introducir ciertas narrativas reflexivas a partir de las imágenes que uno va haciendo para abordar este tema, ¿no? Por eso para mí fue crucial la idea de la marcha. Es una cosa importantísima. De hecho, he pensado también en volver a retomarla, ¿no? Para hacerla en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios y a ver qué sucede. A ver, ¿tú crees que yo tengo la percepción de que se está generando todo, no ahora, sino hace ya algunos años, no muchos, pero algunos años ya, una vocación, una voluntad, quizás de tipo arqueológica, por revisar zonas como las que tú estás abordando, la empatía, el sufrimiento, o sea, el padecimiento de la víctima, a mí me gusta llamarlo la ontologización de la víctima, o sea, el buscar cómo la víctima no es en plural, sino es en singular, hay víctimas concretas, un sistema. ¿Tú crees que hay una voluntad desde el arte cubano más contemporáneo, que no se sabe qué cosa es eso? Pero habría que pensar qué cosa es eso en un futuro. Pero bueno, ahora mismo, ¿tú crees que hay una voluntad de cierto arte, no del arte cubano contemporáneo, pero de cierto arte, de ese tipo de exploraciones? Y es muy generacional en ese sentido, porque yo tengo la percepción de que sí, pero esa es mi percepción, yo quisiera escucharte a ti, porque al mismo tiempo, eso que tú estás abordando, ese sentido de la empatía, no es una cosa localista o geográficamente ubicada en el caso de Cuba. Si tú produces ese tipo de performance en otros países,
del lado de la gente que defiende el sistema totalitario cubano es igual o peor, ¿ok? O sea, no es una cosa que se dé circunscrito en la realidad cubana, sino que se puede reproducir en la española, aquí mismo en los Estados Unidos, en fin. ¿Tú crees que hay una voluntad, una vocación de ciertos artistas de ese tipo de exploración visualmente? Porque en el caso tuyo puntualmente, tú no te quedas en esa exploración sobre la empatía. Toda la producción posterior a ese video, tú le pones rostros a esos represores, que es un poco lo que a mí también me ha, tú lo puedes decir después que es desde el surrealismo, en fin, pero como quiera que sea. Pero Raúl es Raúl, la gorra de Raúl gravitando por la ciudad está ahí, la tonfa, cuando tú haces ese dibujo que a mí me parece ejemplarizante, cuando tú tomas las medidas, el largo, el ancho, el grosor de la tonfa con la que golpean a las personas en Cuba. O sea, tú le pones rostros a esa, a esa violencia. ¿Quiénes generan la violencia? Tú le pones rostros, ¿sabes? Pero no solamente le pones un rostro edulcorado, sino, o sea, no solamente bien dibujado, sino que tú ironizas con toda una tradición. Por ejemplo, cuando el policía está amordazando a Darwin, ¿no? O cuando tú sencillamente te pones el brazo por acá, que es un poco el brazo del del que nos atiende por la seguridad del Estado. De alguna manera puede ser leído en esos términos también. O sea, ¿tú crees que hay una voluntad de ciertos artistas, no del arte cubano contemporáneo, pero sí de ciertos artistas, de ciertos escritores, de ciertos narradores, de ciertos teóricos, por encontrar esos fundamentos? A mí me parece que sí, que hay algunos que sí están, que sí les llega y les toca muy fuerte, les llega bueno, de muy cerca. No, pero es que también, no solamente que lo abordan, sino es que también lo han vivido. Entonces, otra cosa es como uno lo, lo aborda a través de su obra, ¿no? A través del arte, si es más explícito o menos simbólico, etc. Pero bueno, son cuestiones de la forma. Pero yo creo que sí está, pero no solamente por un problema localista, porque también, porque yo tengo ese problemita, ¿no? Es que es lo que me pregunto siempre, ¿no? Yo que he querido ser abierto, y me parece me parece que en algún, por momentos lo puedo lograr, en el sentido del poder, aunque yo represente o le ponga rostro, estoy hablando de poder en abstracto, aunque yo ponga cierta situación de violencia, estoy hablando no solo de el policía cubano, sino la policía. Y son cosas que a mí me resultan bastante difícil a la hora de, de establecer cierta operatoria dentro del cómo estoy abordando estos asuntos a través de la obra. Y, a mí me parece que no es que sea una tendencia, pero sí hay algunos que, yo creo que a mi juicio, felizmente, sí están abordando estos temas que son cruciales, que son importantísimos, no solamente por todo lo que sucede en Cuba, sino también en los totalitarismos, porque o sea, es difícil despegarlo, ¿no? Entonces, como concepto, evidentemente. Otra cosa son las particularizaciones que uno hace, que sí que yo me he puesto a pensar viendo todos los dibujos y ahí sí, hay mucho donde desde luego aparece el policía, ¿no? Y aparece el, muchos rasgos que son, evidentemente, que son locales, incluso las ciudades, ¿no? Entonces, para despegarme de eso, por eso me utilicé a mí mismo para hablar de otro. Y ya ahí yo creo que me parece que introduzco mucho mejor la idea de la empatía. A yo poner, ¿qué es eso, no? Que yo ponerme como el otro. Por eso hay una obra importantísima. De los dibujos hay uno que es uno de los más, para mí, de los más importantes. Es el espejo miente, que salgo yo 4 veces en 4 posiciones distintas, ¿no? Y entonces le estoy hablando al otro como a mí mismo. Y entonces es una manera de abrir, de salirse un poco más no, de salirse,
yo creo que completamente, de la idea localista de lo represivo, sino porque estoy hablando ya del individuo, sobre el individuo, ¿no? Ya sea un lacayo, o ya sea son todas las facetas por las cuales podemos tener, como eso que se dice, el fidelito que uno tiene dentro. Entonces, de cuándo es que sale y cuándo es que no sale. Y entonces es explorando, ya, dígase Fidelito, dígase cualquier dictador, ¿no? O también, como también lo puede ser la moda, por ejemplo, la moda, una palabra que yo casi nunca utilizo porque es una cosa que no puedo con eso, con la idea de la moda, que también es una forma dictatorial sobre los individuos, ¿no? Ya sea por un sistema o por otro, o la misma masa, que es la que viene, y entonces te quiere coger y necesita de alguna manera que tú pertenezcas a cierta corriente, como lo puede ser el lenguaje inclusivo, como puede ser que son formas también, que son otras formas dictatoriales, ¿no? A la hora de asumirte como persona, ¿no? Es decir, a mí lo que me importa muchísimo es la idea de el otro, de hasta qué punto el otro puede tomarte como tú vienes y no te toma como él quiere que tú te pongas, ¿no? Y entonces que eso es una forma también. Entonces se crea como una especie de minoría dentro de la minoría que está a su vez luchando contra un sistema más grande. Pero ya uno empieza a ser minoría cuando es excluido por esas mismas personas que se supone, con toda la bondad del mundo, están desarrollando determinadas luchas, ¿no? Por eso vuelvo una y otra vez a la idea de la marcha, que yo tengo mi propio ritmo dentro de la masa, que está dentro del poder, ¿no? O sea, o dentro de un espacio de poder. Y entonces eso para mí es sumamente importante, la idea de volver siempre allí, ¿no? Hasta qué punto la empatía se da. Y eso es una cosa que me ha pasado, y es que ha sido una cosa interesantísima con todo esto de la negritud. Cuando yo hice el dibujo 27N, que es el del negrón con la chesca, cogiendo a Martí, bueno, si uno va allí, hay como 50 y tantos comentarios y hay hasta una controversia ahí en medio, ¿no? Entonces, que si algunos se sienten que ¿por qué tenía que ser un negro, no? Como si las virtudes o los defectos respondieran a cierta etnia, no sé, tuvieran algún color, etcétera. Entonces, luego hubo una que pensó que yo era chica. Eso me ha pasado otras veces, por mi nombre, ¿no? Parece que Rachel tiene que ver con Rachel, Rachel que es como me dicen, sí, que es como es me nombre dicen de a mí aquí. mujer. Claro, que es como me dicen a mí aquí en España incluso. Casi nadie me dice Rachel, me dicen Rachel o Rachel. Y entonces, incluso he llegado a pensar hacer algo con eso, ¿no? Porque es interesante como ella fue parece que es ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Se me fue la palabra ahora. Que es ¿cómo se llama? Black Lives Matter, ¿no? Este tipo con de negritud. Y entonces ella creyó que yo era mujer y blanca. Una cosa interesante, yo dije, ¿y esto? Entonces, claro, después le responde a Alicia, mi esposa, le dice, no, ese tipo es un negrón, míralo. Y entonces se quedó así, ¿no? Y entonces eso me ha pasado varias veces ya, ¿no? Y otro asunto también es, una vez en Madrid también, con una chica de Chicago, una negra que conocí en Arco, y después quedamos y fuimos un grupo grande, estuvimos en un club por ahí, y luego a mitad estaba como espantada, ¿no? Porque dice, pero ¿te has fijado que aquí somos tú y yo los únicos negros? Y yo le dije, no me había fijado en eso, porque estoy aquí conversando con cualquiera, porque así soy yo, ¿no? Hablo con cualquiera, y entonces después me fijo y digo, sí, pero bueno. Entonces empezó a darle a eso en su cabeza y se te das cuenta. Entonces un amigo nuestro empezó a bailar y entonces dice, tú no te das cuenta que no podemos
estar como, servir como divertimento, ¿no? Como de payaso a todos estos, que son gente que parece que después me enteré que eran, bueno, unas señoras, hay algunas coleccionistas, otras no sé qué, otras que eran de arte, digo, arquitectas, y como que una especie de clase social donde yo no me enteré, porque ya te digo, yo voy y no hago prefiguraciones, yo converso con entes, con personas. Sí, ya está. Eso, lo demás es, eso yo lo saco, ¿no? Pero porque se me da de manera natural. O sea, no es un problema de que, yo ahora voy a fingir. No, 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 no. Uno, de hecho, muchas veces me entero después que si era esto, si era aquello, ¿no? Entonces, y siempre tenemos una conversación cordial. Y entonces, eso es una cosa que me llamó muchísima atención porque al final se enfadó y se fue. Y eso que habíamos quedado en ir a bailar a otro club por ahí. Entonces, como que no pudo con aquello y vio que yo estaba como muy tranquilo ante todo eso y, se enfadó y se fue y ya está. Y entonces, esas son las cosas que uno, que yo me paro a pensar y son son asuntos que hay que resolver ya a nivel individual, a nivel tu alma, ¿no? Es decir, cuando ven a mi hijo y me dicen que yo adelanté, ¿no? ¿Sabes esto que se dice en Cuba? Y que, claro, como mi esposa es blanca, de ojos verdes, todo ese tipo de cosas, entonces como que no sé por qué crea ruido, pero así sucede, ¿no? Y entonces, a ver, todo esto tiene que ver con que hay una manera de hacer que tú te pongas como nosotros queremos para que te unas a una lucha sin antes escucharte, ¿no? A ver cuáles son tus puntos. Y yo creo que se va mucho de la periferia hacia el centro en vez del centro a la periferia. Entonces, es como que vamos a crear disfraces como lenguaje inclusivo, que puede estar bien, pero yo creo que es para otro estadio de la lucha, me parece a mí. Empezar por ahí es como, bueno, hay tanta gente que utiliza eso y después se va a su casa a maltratar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es desde dentro. Ahora, lo que pasa es que como es tan difícil, entonces, pues bueno, vamos a ir haciendo algunas cosillas por ahí afuera, ¿no? Entonces, el punto es que, ¿cuántas formas toma lo dictatorial? Entonces, yo creo que hay que ponerse a pensar en eso. Que en algún momento hay que olvidar todas estas diferencias para juntarse y para ir a por algo mayor, también lo comprendo, por supuesto. Yo creo que a la par hay que ir trabajando, o sea, trabajándose uno mismo. A mí me importa mucho, o sea, la vida, y eso es lo que pongo en la obra. O sea, más allá, o sea, no asumo poses, eso no está en mí, ¿no? Y Hay entonces, algo, di. no, sí, por favor, sí, dale. Ajá. Y yo creo que sí, que sí, volviendo, o sea, retomando, yo creo que todo esto tiene que ver con lo que estoy, con lo que estabas preguntando de cierta tendencia. Yo creo que sí, que hay algunos que están abordando desde diferentes maneras, ya sea construyendo archivos o ya sea creando, viabilizando a nivel ya estratégico y discursivo y también presencial, me refiero a ir trabajando, unirse con escritores, a unirse con el trabajo que están haciendo aquí mismo en Hipermedia, ustedes mismos, ¿no? Que, que me parece sumamente, o sea, que es importantísimo, ¿no? Toda la labor que están haciendo. Y, desde muchas maneras, no solo en el arte, sino también ya a nivel ya cívico, también, hay una como una actitud hacia esto, ¿no? A abordar estos temas. El lío es que yo creo que hay que tener me parece que sí hay que tener una posición, no solo como artista, sino como humano. O sea, incluso de hecho, como humano y a través del arte, de tu desempeño profesional, en este caso, pues entonces abordarlo, ¿no? Hay algo que escuchándote decir sobre todas estas cuestiones del lenguaje inclusivo, las Uh teorías de -huh. género, yo creo que hay que, hay que distinguir entre el statement, que dice teoría de género,
lenguaje inclusivo y lo que verdaderamente está ocurriendo detrás de eso, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Porque yo Claro. sigo pensando que esa multitud, esa avalancha de personas em, asumiendo más que lo que está detrás, el statement, es lo que un poco enrarece todo, cualquier debate sensato sobre estos elementos de género o el problema de la negritud, que en Cuba es un problema postergado por el statement de que Cuba, en Cuba no hay blancos ni negros, sino cubanos, que es un poco Martí es el responsable de todo eso. O sea, ha sido un statement, una manera de decir, pero realmente lo que ocurre por debajo no está dentro de la agenda ni de los políticos ni de muchos historiadores. Ahora, hay un elemento que yo, revisando tu trabajo, logré como encontrar, como una pauta, y es en todo tu trabajo visual, sobre todo tu obra en dibujo, ¿no? Y eso que me parece que es un elemento que construye una línea de conducción, es el sentido de lo necrológico. Yo creo que hay un profundo subrayado en el sentido necrológico en tus dibujos, ¿no? Hay mucha muerte en tus dibujos, hay mucha deformidad, ¿no? La deformidad de la descomposición, ¿no? Hay mucha hidrocefalia, ¿no? En tus dibujos. ¿Qué te parece? ¿Qué tú piensas de eso? Porque yo siento que es una pauta, ¿no? Deformidad, hidrocefalia, descomposición, mutilaciones. ¿Cómo esos elementos se incorporan dentro de la narrativa visual de tu trabajo? A mí me interesa la idea evidentemente, lo de las mutilaciones, lo de la idea de la muerte como elemento simbólico para expresar aquello que necesitamos rehacer. Entonces, por ejemplo, yo como veo por ejemplo, la obra de Bacon, la idea en sus conversaciones con Sylvester, ¿no? Cuando dice que yo parto de una mancha para construir algo, pero no llega a hacerse del todo. Entonces me interesa muchísimo la idea esta, ¿no? No es que el hombre se deshace, sino es que se está haciendo. O sea, al revés. Y entonces me interesa jugar con eso, ¿no? Entre esas dos vertientes. Uno, en la destrucción y en la construcción. Entonces, en el medio, poder hacer algo con ello, ¿no? Y, y, y la idea de los temores, la idea de enfatizar de una manera exacerbada sobre lo que puede llegar a suceder si uno continúa obrando de ciertas maneras, ¿no? O sea, hablando de todas las iniquidades, ¿no? Y de lo que son los actos ominosos entre las personas. Y dígase personas también, desde luego, desde el poder hacia no solamente el poder como un estatus, digamos, en el sentido político, sino también desde el poder de una persona hacia la otra, a nivel a nivel calle. Y lo que me interesa es utilizar la idea de esa destrucción, de ese asco, ¿no? De esto, porque no creo que sea apocalíptico, es sencillamente más bien, bueno, destructivo. Y eso lo que me interesa, ya te digo, que es para enfatizar el presente, como hablar de lo que ya tú sabes, pero de una manera un poco más exacerbada, ¿no? Sin tener que poner lupas, porque yo creo que es mucho más interesante abordarlos desde otros, quizás desde otros lugares, a la hora de poner lupa para hacer como ciertas obras de otros artistas que yo admiro mucho, ¿no? Pero me interesa la idea de la visualidad porque es un golpe que llega al instante, de momento. Llegas a una sala, ves eso, y me interesa esa inmediatez. Esa inmediatez como premura de aquello que está sucediendo. Por eso cuando en la obra Obsesión, que lo que hice fue transformar los dibujos hacia objetos, los hice postales, como la idea del souvenir, del llévate esto,
pero no solamente de Cuba, sino llévate esto. Así, en general, la idea llévate este recuerdo, ¿no? Que puede ser de ti mismo, y quizás porque estás entretenido o porque estás porque no te estás viendo, ¿no? Llévate esto, ¿no? Y también es un examen a mí mismo también. Entonces, en el sentido de que es que yo inicié como una especie de carrera entre el hacer la mano como extensión del pensamiento, ¿no? Y entonces cuando a mí se me... Ahí está Heidegger. Eso es. Cuando a mí se me explotó la cabeza con lo de Anameli, entonces ahí fue porque ya yo estaba haciendo ya otras piezas que ya yo había empezado a dibujar ya, hacía ya como hace como 4 o 5 años. Y entonces luego, bueno, llegó el confinamiento y empezó a suceder todo esto junto. Y yo dije, ¿qué hago con mi cabeza? Entonces necesito externalizar esto porque si no me vuelvo loco. Y por eso me aboqué a toda la producción esta, que fueron 140, sí, 140 dibujos más o menos, sí, por ahí. Y entonces fue una cosa completamente que desbordaba toda obsesión, si es que la obsesión ya desborda lo que es la razón, ¿no? El sacar de quicio. Y entonces yo necesitaba externalizar eso. Entonces, ¿cómo pongo los pensamientos de manera que incluso fueran a la par? La mente es mucho más rápida. Y entonces, claro, yo a veces estaba haciendo 4 al mismo tiempo. Me vi de pronto en eso. Empezaba uno, empezaba el otro, y volvía a retomar. Y era como, por eso era que iba produciendo tanto, ¿no? Y entonces yo necesitaba ponerlo de esa manera. Y además la idea también de esta destrucción, tiene que ver también con todo el destrozo bueno, que sigo teniendo dentro, ¿no? Porque la situación con mi padre, por ejemplo, es el cuchillo oxidado con el que tendré que viajar siempre, ¿no? Y entonces, que ha sido bastante fuerte, como tantos de nosotros, ¿no? Yo conversaba con algunos amigos y también les pasó lo mismo, ¿no? Entonces, que es algo terrible. Y así es como lo expongo, ¿no? Y la idea de... También yo había hecho a ver, yo había ido alguna vez, estando incluso en San Alejandro, a la escuela de medicina y nos fuimos incluso a la morgue, ¿no? Allí con unos amigos, y para dibujar. O sea, y entonces tuve ahí por primera vez un encuentro directamente con esos cuerpos, ¿no? Dentro del formol aquel. Y entonces había un tipo ahí donde los cogía y los sacaba, ¿no? Aparte los sacaba como si fueran unos muñecos, una cosa como bastante fuerte. Un pedazo de carne. Sí, 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 sí. Incluso tenía un gancho así como una cabilla así jorobada. Entonces parece que debajo de la médula le tenía un orificio. Y entonces el tipo los metía, me acuerdo, un flaco así todo, bueno, ¿qué? El otro. Y los cogía así, los levantaba. Y nosotros, pero este tipo. Y claro, cómo se queda la piel, o sea, a nivel visual, a mí me interesa muchísimo a la hora de expresar lo que siento a través de esto, ¿no? Y tengo un acercamiento también con el tema ya, más bien ya incluso ya en el sentido filosófico, también por ahí literario, ¿no? Con la idea de la muerte, por supuesto, que es uno de los grandes temas que desde luego son inagotables, por supuesto, porque está ahí siempre. Sí, pues eso es evidente, ¿no? Por eso la idea de retomar las 4 o 5 cosas que nos interesan, ¿no? La muerte, Dios, amor, amistad. Entonces, esos temas clásicos a mí me importan mucho y la manera de expresarlo también me interesa abordarlo de una manera clásica. Por eso el dibujo y por eso la técnica y por eso yo suelo decirme a mí mismo, ¿no? De que tengo aquí en el estudio a Caravaggio con un palo dándome por el codo, ¿no? Como era él, ¿no? Un tipo tan belicoso y tan pesado, ¿no? Hasta asesino.
Y entonces, y bueno, y mi admiración por Rembrandt y por supuesto, de los grandes clásicos, ¿no? Que no quiere decir que de que mañana, bueno, si tengo dinero, no me compre un Rothko, por supuesto. No tiene nada que ver. Eso porque me fascina ese tipo. Además, lo vi en Amsterdam y por poco me da un infarto. A Rothko, digo. Y entonces, pero sí, me interesa la formalidad, o sea, lo formal y lo anatómico, bien estructurado, porque es una manera de llegar muy de manera potente a mí mismo y al espectador. Fíjate, yo te estaba escuchando muy detenidamente porque eh, es impresionante. Yo no sé si la palabra es esa, pero bueno, voy a usarla igual. O sea, toda tu analítica, ¿no? Todo tu discurso tan bien articulado, tan bien organizado. Am, yo podría hacerte miles de preguntas, pero seguramente Henry va a hacer algo, va a decir algo ahora. Yo incorporaría esos puntos que tú has tocado, el amor, la amistad, la muerte, la vida, en fin, la historia también, porque de alguna manera somos lo que hemos sido o lo que estamos tratando de ser producto de una manera de entender la historia. Y tú en tu obra tienes como una pauta sobre ese elemento, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo no sé realmente si sea pertinente conservar la figura de Martí, olvidarla o sencillamente negarla. Pero cuando tú pones a ese Martí casi como en un plan zombie, ¿no? Como saliendo de la penumbra, es un poco es el compañero que te atiende también, ¿no? Es el brazo que se te pasa por arriba y te dice, oye, aquí estoy yo. O cuando sencillamente pones a Fidel Castro con la pistola y dice, buenos días, Virgilio. O sea, hay una manera también de entender el discurso histórico de una forma quizás, um, vamos a decirlo mal y pronto, pero diferente, porque Cuba necesita una relectura de su historia, una relectura profunda que creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando ahorita, como hay cierta literatura, ciertos artistas visuales que están revisando una manera de entender a lo que hemos sido sometidos, porque en última instancia ha sido un ejercicio de sometimiento que no tiene paralelo en la historia moderna de la humanidad. O sea, todos los totalitarismos no son el totalitarismo. El totalitarismo cubano no tiene precedentes. El último precedente creo que tenía, si mal no recuerdo, era con Catalina la Grande en Rusia y Pedro I. O sea, ya no hay precedentes. Ya le pasamos a Franco, ya le pasamos a todos los grandes dictadores. ¿Ok? Sin embargo, seguimos llamando dictadores a Fulgencio Batista y a Machado, y hay ciertas personas que se rehúsan llamar dictadura a lo que existe en Cuba. ¿Okay? O sea, a mí me parece que en ese sentido tu trabajo es muy encomiable, es francamente aleccionador todo lo que estás haciendo, Henry. No, yo tenía varias cositas apuntadas, pero voy a anotar una. La parte de ir a esta cuestión de los temas clásicos, ¿no? Y tratarlo de alguna manera para hacer orgánico clásica también, ¿no? O a partir de, la, de estos paradigmas del arte, ¿no? Es la idea de, yo creo que es algo importante porque al final todas estas cuestiones, estos temas de odio, amor, vida, muerte, víctima, victimario, o sea, que son relaciones, digamos, arcaicas, por así llamarlo, culturalmente, vienen a algo que a mí siempre o sea, me viene preocupando desde hace mucho tiempo, y es la idea de humanizar el sentimiento político en Cuba, o sea, en la sociedad cubana, de dentro y de fuera, o lo que puede ser lo mismo, la idea de civilizar esos sentimientos políticos, ¿no? Que más allá del evento de la marcha y de todo esto, quizás esto también se relaciona con lo que está pasando en las élites de las artes visuales y del ámbito cultural, que se relaciona con algo que al principio hablaban ustedes, ¿no? O sea, realmente en las élites de las artes visuales, por irnos a un gremio mucho más reducido, por ejemplo, falta mucho esa actitud cívica, un poco de lo que ustedes hablaban ahorita, ¿no? Es decir, puedes notar que hay artistas que quizás tratan en su obra estas cuestiones, pero de alguna manera su actitud cívica niega lo que el ser humano es en la sociedad. Es decir,
yo siempre me remito al libro de María Zambrano, Persona y Democracia, porque va un poco de eso, ¿no? Esa es la idea de que primero eres persona, después eres un ciudadano y después ya eres, pues, zapatero, artista o vendes plátanos, ¿no? Eso da igual, ¿no? Y entonces, en este caso, de alguna manera, hay una representación intelectual, creativa, artística de una obra, o sea, hay una representación a partir de la obra, de las narrativas de cada artista, pero a la vez su actitud ciudadana en Cuba niega eso. Evidentemente está el terror, está el miedo, pero ya, o sea, después de mucho tiempo, pues ya como que no me vale esa justificación de que el miedo, de que tengo un estudio montado en un garaje, ¿no? O sea, porque de hecho una de las cosas que ha vendido el arte cubano, que vendió el arte de los 80, era esta idea de que contestaba al poder y de que intentó, o sea, toda esta idea en el 94 también de que si el gobierno se cae o no se cae, es decir, hubo todo un rejuego entre la producción artística y la crítica de arte que generó una dinámica, lo cual, o sea, que fue lo que encareció el arte cubano como un espacio, como un gesto de contestación, pero sin embargo, la mayoría de esos artistas vendidos, o la mayoría de los artistas que están hoy, hay una, y ahora para cerrar un poco en el principio, ¿no? No hay un proceso de generar empatía con todo lo que ha sucedido en los últimos 3, 4, 5 años. O sea, porque no es de ahora. Recordemos que cuando Tania hizo Yo también así, entre 2014 y 2015, o sea, la mayoría del gremio de las artes visuales como que no atendía y como que le dio la espalda, ¿no? Después todo esto fue increciendo, vamos a llamarlo, pero de alguna manera también en la sociedad estaban todos los grupos opositores, todo el activismo, ¿no? Entonces, hay una especie de no es de controversia, tampoco creo que vamos a llegar a la palabra, a retomar el término o la noción de cinismo de los 90, que igual como que se quedó vacía la hora, ¿no? Creo que es un poco, me gusta más una idea que es la desvergüenza, es algo que yo utilizo, ahora estamos preparando y así hacemos un poco de publicidad, una antología, Tania Bruguera y yo, para el proyecto de Documenta, ¿no? Que va a llevar Instar, y yo hablaba a partir de un statement, ¿no? Que pone René Francisco en el 2018 sobre una obra de Lázaro Saavedra, y trata de alguna manera la idea de que si tú trabajas con la metáfora, pues no se te censura, pero si la metáfora no es tan buena, pues tu obra es censurable, y si no hay metáfora también es censurable, ¿no? Y ahí trata un poco este criterio de René Francisco como una desvergüenza, o sea, es la desvergüenza de un colega que está generando un tipo de obra que en su momento pudo ser crítica o no, pero su actitud cívica es avergonzante, ¿no? Entonces creo que ahí hay un paso más del cinismo en ese gesto, que es un poco lo que hablaba Rachel, que es la desvergüenza, que de alguna manera también es un tema clásico, es decir, o sea, esta idea de las lealtades y los honores, ¿no? De alguna manera tiene que ver con el amor, con la traición, con el odio, con el desamor, en fin. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, y creo que eso es otra cualidad de las sociedades posttotalitarias como Cuba, ¿no? O sea, es un lugar donde la desvergüenza habita. O sea, ya sabemos que la desvergüenza del poder es abismal, pero entonces falta la desvergüenza de, por ejemplo, quiénes somos los que construimos la producción simbólica, ¿no? Llámese un periodista, llámese un político, llámese un artista, llámese un escritor, o sea, toda esta cuestión, o sea, hay una producción, o sea. Y ahí entonces creo que eso, hay un shock, a la vez un choque, un choque que choquea entre las representaciones intelectuales y las representaciones de las personas ya jugando en el foro público, en el espacio cívico, ¿no? Entonces, por ahí es algo que es bien bueno, y por eso este tipo de obra, como la obra de Lester y de otros muchos colegas, ¿no? O sea, que tienen un planteamiento de ir como revisando estos procesos simbólicos, ¿no? Sean más o menos explícitos o tengan un impacto más o menos visual relevante, ¿no? Pero sí creo que es importante porque esto es un poco lo que evalúa esa falta de empatía. Sí hay una falta de empatía en las élites culturales e intelectuales cubanas de dentro y de afuera, ¿no? O sea, generalizada, digamos que vamos a poner que hay un 25% de personas que se han sumado a hacer una expresión, como decía Rachel, a tener una actitud pública, ¿sabes? Oye, esto, o sea, voy a tomar el partido por esto.
y no están en la frialdad, en el regaño, en llamar la atención, en el cuídate, ¿sabes? Entonces ahí es donde las élites le dan, o sea, empoderan aún más esos discursos burocráticos del poder, ¿no? Y por ahí creo que es bueno entonces entrarle y revisar este tipo de sentimientos, porque al final es un problema que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con el feeling, con Claro, el sentimiento, con el comportamiento humano, ¿no? Porque al final es eso, yo creo que la empatía es eso, ¿no? A apartar un poco todos esos intereses, ¿no? O sea, la pregunta es hasta qué punto hoy día, cuántos rancaños, o sea, sin que me importe si Rancaño ha muerto, ¿no? O sea, cuántos rancaños hay en el arte cubano, pues yo creo que hay muchos más rancaños que otra cosa, o sea, pero personas que quieren que Luis Manuel, el negro que salía de San Isidro, ya acabe de irse, o sea, que ya de hecho está, o sea, está guardado, engavetado, apagado, ¿no? O sea, por poner un ejemplo de un amigo que varias veces al día uno se pregunta qué carajo pasará con Luisma y con Michael, ¿no? Y de alguna manera también estamos hablando de esta cuestión de lo negro, del negro, o sea, cuál es el racismo, cuál es el clasismo que implica todo eso. Todo esto parece algo muy simple, algún que otro colega lo verá incluso cursi, ¿no? Pero es por eso mismo, es por ese temor humano a enfrentarse, ¿no? O por ese temor de enfrentarse a esas cuestiones humanas que de alguna manera son las que marcan estas cosas, ¿no? Adelante, adelante. Estaba yo un poco así, o sí, sea, sí, porque tengo muchísimas cosas anotadas, pero hice como un paneo ahí qué bien. para más bien armar un Sí, muñeco, ¿no? sí. Sí, no, yo es que, a ver, la cosa es la idea de... Yo creo que sí, que todo lo que estás diciendo es, yo lo creo profundamente, eh, y que, lo que pasa es que yo no porque como tú, como tantos de nosotros, tenemos amigos que están allí con los que hablamos. Y entonces yo creo que no voy a decirle al otro, oye, ponte para la cosa, la arenga, eso es una cosa que no, porque es una intervención Por en supuesto, su claro. vida, en su alma. Ahora, la otra cosa es la idea esta de que también se maneja hoy a nivel, a nivel contemporáneo, la idea bueno, yo respeto, o sea, yo respeto a todo el mundo, ¿no? Ah, yo respeto lo que diga, o yo respeto la actitud de... claro, si uno va a la primera entrada de respeto, en diccionario, o sea, lo que quiero decir, y la segunda, sobre todo, la idea de darle valor a una cosa de que alguien dijo o hizo, y en la segunda tiene que ver con acatamiento, veneración, entonces ahí es donde tengo un problema, Por porque no le doy supuesto. ningún valor a eso, ni acato, ni venero. Entonces me refiero a ciertas actitudes que no tienen que ver con una posición que se debería, por un problema de empatía, pues tomar y empezar a hacer, ¿no? Y yo creo que es importante lograr eso. Lo que pasa es que eh, yo sé, a ver, todos sabemos, o sea, que se puede decir, me refiero con la idea de los temores. Entonces, si sigues empleando metáfora o no, por otra parte está la idea económica. Entonces, luego está, y ojo, que hay una parte que tiene que ver también con lo que he oído por ahí, algunos decir de que yo, no yo, mi persona, sino quiero decir alguien que esté trabajando a partir de cierto posicionamiento que tenga con respecto hacia la dictadura, es como que yo utilizo esto para, o él o ella, artista, está utilizando esto y así es una manera de hacer, es al revés, ¿no? Para lograr cierto estatus dentro del gremio de artistas o salir por aquí o salir por allá, ¿no? Entonces, tanto se critica una cosa como la otra. Y en los dos puntos me parece que es la misma parte de la misma tibieza de ese que está criticando un lado como el otro, que al Por final, en supuesto, sí, sí. definitiva, no toma ninguna de esas ninguna posiciones, ¿no? O sea, o lo frío, frío, terrible, o sea, una cosa muy, súper menos 140 grados, o una cosa volcánica. Si la tibieza, es decir, eh,
esos son dos puntos es decir, el intermedio ese es una cosa que no es absolutamente contraproducente hacia cualquier efecto a partir de ciertas posiciones que uno deba tomar, ¿no? Y entonces eso es un gran problema. Me refiero a estos, ¿no? Que no sé ni quiénes serán ni lo que estén haciendo, ¿no? Pero no me refiero Correcto, sí, sí. a nivel particular, ¿no? Sino que quiero decir a ese tipo de personas. Claro, claro. Entonces eso es un gran problema porque no se avanza a ningún lugar, ¿no? Entonces, además, incluso puede tomar, no sé si tiene que ver con resentimientos, que son ciertas cosas que siempre hay que llamarse a revisar, ¿no? A revisarse uno mismo Sí, y sí, sentarse. claro. Sí, Entonces, sí, claro. y entonces, no, claro, entonces el problema es ese. Lo que pasa es y la otra es, bueno, creo que le pasé por arriba rápido, la idea de las economías, ¿no? Bueno, ahora mismo, pues, ¿quiénes son los que están? Yo hablaba con un amigo mío hace poco y me decía, claro, ahora los que están son aquellos jóvenes que están intentando, como ya casi todos se fueron, pues ahora esta es la mía. O sea, soy joven, soy cuasi adolescente, que estoy empezando a ser mis primeros pasos y ahora tengo un hueco y entonces voy a ver qué se hace, ¿no? Pero no es una cosa que tiene que ver con cierto posicionamiento, ni mucho menos. O sea, es para nada. Entonces, el afuera, una vez más, son los que están haciendo, haciendo o sea, su obra en este caso, desde nuestras posiciones. Y otro problema grandísimo, que es con el que yo estoy como mucho más ya incómodo, y es con la idea de esta dicotomía, ¿no? De la afuera y de la adentro. Es decir, Por supuesto. hasta que no se resuelva eso, creo que ustedes lo han tocado por ahí en otros, por supuesto, lo han tocado por ahí en otros, no solamente en textos, sino también en otros live. Y yo dije, coño, qué bien, porque esto hay que resolver esto, no sé cómo, pero es absolutamente, es perentorio. O sea, la idea de la afuera y de la adentro, de este habla y este no hablaba y este ahora sí. Entonces, ese tipo de tira encoge que es como muy burdo, además, porque no se ha pasado por ningún filtro ni por ningún. Es una cosa que es como muy rápida, que tiene que ver con sí, también con lo que te digo, con este sentimiento de rápido, de enfado, de resentimiento hacia el otro, que tiene una posición, parece que cómoda, pero no es tanto así. Este, y los que estaban adentro. Entonces, ¿qué hacemos entonces con los cívicos? Quiero decir, con las personas que están, con todos los presos políticos, ¿qué hacemos con toda la gente que está, con todas esas madres? ¿Qué hacemos con todas esas? Bueno, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, porque son personas, o es que tu estatus a partir de tu profesión ya te deshumaniza, o cómo está el asunto. Entonces, yo creo que tiene que ir a la par, me parece, lo que estás abordando bueno, por lo menos para mí, la idea del etos. O sea, eso es crucial. O sea, cómo es uno a la hora de escuchar al otro. Por supuesto, sí, sí. Es decir, eso es sumamente no importa de quién venga. O sea, yo he hablado con tipos aquí, me he tomado botellas de vino con tipos que tienen un pensamiento nacionalsocialista, ¿no? Algo así muy por arriba, ¿viste? Y entonces, pero esto no es ningún, no tiene que ver con, sencillamente son relaciones y ya está, ocasionales. Pero no, esto no quiere decir mira qué volado es este tipo, ¿no? No es eso, no se trata de eso, sencillamente uno conversa, porque está en eso, porque no hago groupie, no hago en el sentido de yo con este no, yo con este, es decir, ese tipo de, de, de muros, ¿no? Que se ponen, que son construidos a partir de cierto pensamiento que no te permite, a mí, la idea de la empatía, de conversar la idea de amigarse con un supuesto enemigo, la idea viste, de entrar de ponerse allí, atravesar los muros y ponerse ahí adentro, sentarse con el tipo, con ese mismo, ¿no? Pero lo que pasa es que una cosa es a nivel calle, a nivel siglo, otra cosa es que hagan coalición para tomar un país. Eso es otra historia, Por ya. supuesto, claro. Ahí sí hay que meterle caña, sin problema ninguno. Y entonces, pero sí, lo que dices yo creo que es claro. Es decir, hay una gran tibieza.
y cuando se le señala que de la manera más amable, hay como cierta rispidez, ¿no? Como que enseguida hay como un combate ahí, ¿no? Sí, no, porque es que yo creo que al final, por un lado, toda razón. Yo creo que al final nadie tiene que hacer proselitismo con nadie. Estoy totalmente en ¡No! contra de eso. Pero, pero sí la idea de la interpelación pública a mí sí me parece importante, ¿no? Yo creo que de hecho, o sea, Las porque de maneras, hecho, las maneras está bien, las maneras de cómo hacerla. sí, sí, Es claro. importante, Claro, sí, 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 sí. Al claro. final yo creo que es importante. Yo creo la idea de sumar y de crear una gran masa y de regresar a ese gran relato nuevamente, ¿no? Pero yo creo que sí, que de hecho una de las maneras de romper con ese gran relato, el que sea, o sea, con esos grandes relatos que hay dentro porque al final esta idea del arte cubano como un espacio crítico, como un espacio de unidad que intenta cuestionar el poder y afrontar el poder, es otro gran relato dentro del gran relato político de la Ujú. nacionalista, castrista, totalitario cubano, ¿no? Pero Sí, sí creo que las maneras de interpelar, ¿no? O sea, que son miles, ¿no? Son miles de maneras, a nivel público yo creo que sí es importante, porque de alguna manera eh, es al final lo único que queda y además es algo que al final falta en el contexto o faltaba, digamos que en los últimos 3 4 años ha estado más dado, ¿no? Es algo que faltaba, ¿no? Ya no en claro. las élites, en la sociedad también, ¿no? O sea, pensemos que no sé qué por ciento de personas fueron las que salieron a la calle, el 5% de los cubanos, el 11 de julio, no tengo Mm, ni idea, interpelaron de alguna manera claro, a la sociedad toda de dentro y de fuera, ¿no? claro. O sea eso es un gesto Sí, que interpela, que de alguna manera, para cerrar el círculo, se conecta con este performance tuyo del que hablábamos inicialmente. O sea, hay una interpelación en esa marcha que al final parece que va acelerada con una actividad, pero es súper pasiva, está en un espacio de confort X, que está respondiendo a unas normas del poder, a unas pautas, a unos consensos específicos, y de alguna manera sí, ahí como que se interpela, ¿no? Antonio, no sé para que Sí, no, cierres tú, no, si sí, no, quieres una cerrar. cosa que quería decir antes de cerrar ya. Sí, yo coincido contigo en esa intencionalidad de interpelar. Lo que pasa que también, yo lo que creo es que hay que potenciar esa acción de interpelar, porque hay un hecho que es incuestionable, y se ha hablado mucho, y a mí el concepto me puede gustar o no, o puede ser muy criticado o no desde diversas zonas, pero se ha hablado del daño antropológico eh, de 60 y tantos años de un sistema totalitario sin ningún margen de pluralismo. O sea, ¿con quién se cuenta para la interpelación? Yo creo que eso es algo que tenemos que también subrayar ahí, porque es cierto que hay una emergencia, digámosle así, de ciertos sujetos que tienen la voluntad de interpelar, ¿no? De otra manera, ¿no? Sin embargo, el trabajo en términos de futuro, el trabajo de restauración de la nación es uno de los trabajos más complejos que va a tener el futuro de Cuba, porque ese sujeto ha sido un sujeto mal formado. Cuando uno habla de la gerontocracia en Cuba, por ejemplo, de que Fidel Castro estuvo no sé cuántos años en el poder, uno dice, bueno, Fidel Castro, bueno, y Alicia Alonso, y Alfredo Guevara. O sea, hay una reproductibilidad de la gerontocracia en los niveles más elementales de la sociedad. El hijo vive con el padre, la figura paterna, que es la figura del patriarca, el que no permite ningún tipo de disensión. O sea, está metido en la conciencia del cubano a pie. Que el 5% de la población haya salido a protestar el 11 de julio es ya un indicador de que lo que hay que hacer es potenciar, darle las herramientas a ese claro. sujeto para que empiece a ver en otras direcciones. Es lo que quería acotar solamente. Sí, no, yo para cerrar, antes de ya cerrar, solo un detalle. Yo creo que para interpelar, los gestos pueden ser miles. Ya te digo, nadie esperaba que las personas, los comunes, los desconocidos, los de a pie que salieron el 11 de julio, interpelaran a todo el mundo de dentro y de fuera, cubanos y no cubanos, peregrinos y no peregrinos, eh, intelectuales que adoraban o no a la llamada Revolución Cubana. Eso por un lado, o sea, los gestos pueden ser diferentes y creo que eso lo mejor que tuvo es que
esta cosa marxista de la que Max Sau, el poeta, escritor español exiliado en México, hablaba, ¿no? Esta idea de que los intelectuales de izquierdas creen que son los que siempre van a guiar al pueblo. O sea, creo que es el único peregrino político que hace una crítica ante eso. O sea, las élites intelectuales que producimos, o sea, pensamiento, producción simbólica, pensamos que siempre vamos a guiar, a ideologizar a las masas, ¿no? Y ese es el gran error. O sea, esa es la gran estupidez hoy día para mí. Eso fue algo que pasó con el 27N cuando teníamos los grupos. Pila de intelectuales de fuera de Cuba, académicos, querían decirnos lo que teníamos que hacer. Digo, a ver, o sea, al final me salí de todos los grupos porque me parecía extremadamente tonto, ¿no? Pasa igual con varios colegas académicos intelectuales que critican cuando las colegas de San Isidro u otros colegas han ido a la comunidad europea, al espacio europeo, ¿no? Donde están los políticos de la comunidad invitados por la derecha. No, da igual, el problema es que te haga un foro, o sea, me da igual que me dé el foro para yo llegar y hablar durante 3 minutos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera está yo creo, relacionado con esa idea, y sí creo que es importante un poco. Y por otro lado, la idea de construir la nación, yo creo que el problema es pensar qué va a pasar primero con esa nación para después pensar en cómo construirla. Es decir, Claro. o sea, muchas veces, no, pero ¿cuál es el programa político de Cuba Decide o de un Paco? El problema es que es cómo generar acciones que interpelen y después pensar en cómo construirlo, porque entonces caemos otra vez en esta cuestión que no tengo nada en contra, pero como que me da un poco de repelús de conformar una utopía antes de. No, es que no. O sea, primero hay que ver qué pasa con todo lo que está pasando. O sea, un poco realmente, pero o sea, ¿cuál va a ser la solución? Evidentemente, Sí. ya sabemos que no va a existir un gesto a los Gorbachev y su equipo en Cuba, eso está claro. O sea, sabemos que todo va a ser a punta de pistola. Entonces, yo creo que el gran drama está ahí y que es un drama bastante inamovible, bastante como perpetuo, ¿no? O sea, de alguna manera quizás tenga que ver con esos grises que perpetúan una imagen de los dibujos de Rachel, hablando, es algo que a mí me interesaba mucho. Esta idea, o sea, son un gris como que perpetúa, piramidal, y está ahí, cayó, está echando polvo y ya como que nada se va a mover, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, también lo que está pasando. Esta idea de imaginar, no. Primero hay que imaginar cuál va a ser el fin, si es que lo es, porque no va a haber un fin. Yo realmente soy muy escéptico, igual pueden llamarme pesimista, pero es así. Y después que se llega a ese lugar del fin, en mirar el horizonte y ver qué se hace. Claro. Pero que al final el país está totalmente destruido, con un nivel de precariedad que te caga, con un nivel de pobreza, de miseria, o sea, seres humanos miserables, al final lo que está generando, esto tenemos que tenerlo claro, no es que sea una cuestión despreciativa hacia la sociedad cubana, pero sí suele ser algo despreciable, es decir, o sea, todos nos hemos peleado con nuestros padres, como Rachel decía, y con nuestras madres, o sea, porque no. Entonces, hay un problema, hay un tono de algo miserable que no va a dejar, o sea, que ni siquiera deja pensar una interpelación o una queja, ¿no? Pues imagínate tú ya que tampoco va a permitir ver el fin, tampoco, y mucho menos va a permitir ver qué se va a reconstruir después de ese fin, ¿no? O sea, son como varios niveles, como un juego, como un videojuego, ¿no? Entonces, al final, o sea, si alguien crea un videojuego con esa historia sobre el desastre en Cuba, o sea, al final, ¿cómo lo vas a armar? Es decir, ¿cuáles son los niveles que tú tienes que pasar para llegar a imaginar esa reconstrucción de la No, lo que nación, pasa de la que también, república, de la sociedad, ¿no? lo que pasa también que uno habla desde el deseo, ¿no? Pero yo como tú, porque lo hemos conversado varias veces, yo no tengo ninguna esperanza. No, Francamente, no, yo no soy además, optimista claro, hacia el futuro. Lo que pasa es que igual como persona que piensa y que claro. trata de transmitir eso hacia una mano, hacia una escritura, uno también no puede alejarse, porque es humano, Sí, no, claro, alejarse de claro. la voluntad Por del eso yo deseo. discrepo, sí, y por eso yo discrepo tanto con el famoso que el famoso no es personal, ya sea de la mafia, ya sea de los sicarios, ya sea de personas corrientes entre personas. La idea de no es personal, la idea de no es personal como especie de justificación. Sí, sí, Claro, Es claro. decir, como me contaba un amigo que fue como que estaba siendo ya agredido físicamente y el vecino le decía, oye, tú sabes que yo no quiero hacer esto, tú sabes que yo no quiero hacer esto, tú sabes que yo no quiero hacer esto, ya sabes que necesito comida, otras Claro, cosas, claro. ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar eso? O sea,
de qué podemos tirar para intentar cambiar eso, que es tan terrible, ¿no? Entonces, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos? Y no solo eso, sino también otra cosita, y es esta controversia entre los focos disidentes desde fuera, ¿no? Claro. Dígase partidos, agrupaciones, etcétera, ¿no? Y tantos que también adherimos, por supuesto, por un problema de causalidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque eso, además de manera, no sé, de manera pública, de manera, no sé, es que está bien feo, además. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero igual ahí nos quedan tus dibujos, yo creo, para entrar. Ahí Sí, sí, nos quedaría otra conversa con varios artistas, que aquí la tengo anotada, vamos a qué generarla, bien, Antonio, sobre la necropolítica en el arte cubano. Creo que vamos a hacer. qué Vamos a bien, hacer la publicidad ya para que nadie nos robe el show, ¿no? Vamos a dejarlo ahí como cierre para que nadie nos qué robe el show, bien. pero aquí lo tengo anotado. Vamos a convocar a 4 o 5 colegas para un poco tocar esos temas. Encantadísimo, Rachel, de que hayamos estado. Antonio, por supuesto, Dale, como siempre. igualmente. Un Gracias. abrazo y nos estamos viendo Oye, pronto. Gracias, muchísimas Rachel. gracias. Te lo agradezco Dale, mucho, de verdad. dale, Un muchas abrazo grande. gracias. Oye, les agradezco. Nos vemos.